Los invito a leer conmigo Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí todos nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que quiere, o por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Al leer esta porción queda claro cuál es el tema: la lengua. La lengua. No obstante, y en especial cuando leemos los dos primeros versículos, es decir, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, y sumado al hecho que nosotros tenemos estas cartas divididas con títulos y versículos, uno podría, y a veces somos presa de estas divisiones, pensar de que el autor está saltando de un tema a otro de forma abrupta. Es decir, estoy hablando de la fe y ahora voy a hablar de la lengua, como si no estuvieran conectados. Pero no es el caso. Algunos de nosotros, los más pequeños ya no, pero algunos de nosotros años atrás todavía nos enseñaban cómo uno tenía que escribir una carta. Y uno fácilmente podía identificar las partes. Hay un remitente, había un saludo, estaba el desarrollo de esa carta y estaba la despedida. Uno podía saber también a quién estaba dirigida esa carta. Ahora con la llegada del correo electrónico eso mucho se ha perdido. Pero lo mismo vemos nosotros en las cartas del Nuevo Testamento. En la mayoría de nosotros podemos identificar todas esas partes. ¿Quién la escribe? ¿A quién se le dirige? ¿Cuál es el desarrollo? El tema principal. Y finalmente un saludo con el cual concluye. Entonces, esto lo estoy diciendo para que tengamos en cuenta de que el tema que tenemos acá no está desconectado de todo lo que ya la carta ha venido diciendo. Es decir, el tema de la lengua está vinculado al tema de la fe. Recordemos cuál es el tema de la carta de Santiago: las pruebas de una fe verdadera. ¿Cuáles son estas pruebas? ¿Cuáles son los frutos? Las aflicciones y las pruebas de nuestra vida van a determinar cuál es nuestra fe. La fe que es probada producirá paciencia, producirá perseverancia. También, ¿cuál es su disposición ante la tentación? ¿Está luchando contra ella o está siendo seducida por la tentación? Esa es una prueba de la fe. ¿Cuál es su actitud ante la predicación de la palabra de Dios? ¿Escucha con atención o es usted pronto para hablar e ignora lo que escucha, como una persona que ignora lo que ve en un espejo? Esa es una prueba de la fe.
¿Hace usted acepción de personas? ¿Tiene favoritismos? En lugar de amar al prójimo indistintamente, esa es también una prueba. Y finalmente llegamos al clímax en los versículos del 14 al 26, donde se nos dice que la fe sin obras es muerta. Ahí llegamos al punto. Y a partir de ahí, Santiago vuelve a retomar para seguirnos mostrando a nosotros qué otras pruebas, qué otros exámenes tenemos que hacer en nuestra vida para saber si estamos o no en la fe. Lo que decimos o lo que dejamos de decir es también una prueba de una fe viva, porque la genuinidad de una profesión se manifestará en la forma que tengamos de hablar. ¿Quién no ha ofendido de palabra? O mejor dicho, ¿quién ha ofendido con su boca y lamenta que no puede volver el tiempo para retractarse de algo que dijo? ¿Ha ofendido usted en palabra? Pues este sermón es esta noche para todos nosotros. Oremos. Padre, te rogamos esta noche tu favor, porque como empieza esta porción que hemos leído, hay un gran peso y una gran responsabilidad en la enseñanza de tu palabra. Debemos ver la responsabilidad que conlleva. Danos a nosotros, los que tenemos esta oportunidad de enseñar, siempre ese temor de hacerlo con reverencia delante de ti, no buscando figurar, no buscando enseñar nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones, sino lo que enseña únicamente y exclusivamente tu palabra. Haznos ser instrumentos fieles, guárdanos del error y afirma tu iglesia en la verdad. Y convéncenos esta noche de nuestra necesidad de arrepentirnos por las innumerables ocasiones en que hemos ofendido con nuestra boca, por las innumerables veces que hemos fallado al enseñar tu palabra. Y para esto estamos necesitados de tu gracia y oramos con la confianza de que tú nos oyes y de que te apiadarás de nosotros por la obra del Señor Jesucristo. Amén. Versículo 1. Hermanos míos. Hermanos míos, esta es una expresión habitual que ya aparece en Santiago con mucha frecuencia, y por lo general esa expresión no solamente indica, una vez más, a quién está dirigida la carta, a quién está dirigida a personas en la fe del Señor Jesucristo, a los esclavos de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos son los destinatarios. Pero también la expresión, hermanos míos, muchas veces nos va a indicar a nosotros que Él va a desarrollar un tema de una forma más amplia. Santiago no presenta un tema de la nada. Cuando uno estudia con detenimiento la carta, uno verá, y vamos a ver, que el tema de la lengua está presente en toda la carta, pero llega un punto en el cual la va a desarrollar con más amplitud. Así como el tema de la fe está presente de principio a fin, llega un punto en el cual la desarrolla con amplitud cuando llegamos al punto central. Veamos brevemente a lo que me refiero. Vean el capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas. Y a partir de ahí empezó a desarrollar ese tema. Tenemos también el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y empieza a desarrollar un nuevo tema. Versículo 1, el capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y es el tema que procede a desarrollar. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y empieza a desarrollar el tema. Una vez más, hermanos míos, y va a desarrollar uno nuevo, el de la lengua. El de la lengua. Semanas atrás yo compartía con ustedes esta expresión que es popular y que las personas suelen utilizar. Nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras.
Yo puedo decir que soy muchas cosas, que soy arquitecto, que soy diseñador, pero en el momento que se me pida que haga un plano para una casa, quedará en evidencia: no, Ronnie, usted no es arquitecto. Muchas personas dicen ser creyentes, profesan una fe en Jesús, pero es una profesión vacía. El hecho que nuestras acciones hablen más fuerte que lo que decimos no quiere decir que lo que digamos no tenga consecuencia. No quiere decir que Santiago está ignorando la consecuencia de todo lo que sale de nuestra boca. Él sí está denunciando a todos aquellos que dicen ser algo y no lo son. Pero ahora va a proceder con los creyentes y decir: un momento, usted puede decir que es algo y en efecto serlo. Es decir, que usted profesa en Jesús y que en efecto es un creyente. Pero eso no quiere decir que no deba prestar atención a cada palabra que sale de su boca. ¿Cuál uso le está dando usted a la lengua? Si uno es verdaderamente creyente, nuestra forma de hablar será consecuente con lo que decimos ser. Las buenas obras que nosotros hagamos no eliminan la necesidad de que nuestra forma de hablar sea agradable delante de Dios. Nuestras buenas obras no quitan la responsabilidad del uso de las palabras. Como les decía, no estamos ante un tema independiente que se le ocurrió al autor, sino que llega el momento en que lo va a desarrollar. Entonces, una vez que él expresó la idea central de que la fe tiene evidencias de que es genuina, de que produce frutos, él va a decir: y la lengua es un caso de ellos. Pero veamos que este tema está presente de principio a fin. Solo vamos a leer los versículos. Veamos en el capítulo 1, una vez más, el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿y qué? Tardo para hablar. Ahí vemos, eso es una referencia al uso de nuestras palabras. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿y no qué? Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Capítulo 2, versículo 12. Así hablad. ¿Y qué se espera de ese hablar? Así haced, que su hacer sea consecuente con lo que usted habla. Eso es una vez más la lengua. Versículo 14 al 16. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay una profesión vacía, y él pone el ejemplo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, no hace, solamente le dice: id en paz, calentados y saciados, y no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Una vez más, aquí la lengua está siendo un instrumento de poco provecho para estos hermanos, porque da palabras en las cuales deja ver que no está comprometido en ayudar a las necesidades de ellos. Capítulo 3, versículo 14. Ya vimos que del 1 al 12 definitivamente el tema es la lengua, pero veamos después de ahí, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ni mintáis, una vez más, nuestras palabras. Capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Versículo 11. Hermanos míos, ¿qué no debemos hacer? No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 13, una vez más, vean lo que sale de la boca de estas personas. Vamos ahora, los que decís. ¿Y qué dicen ellos? Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es lo que debería salir de nuestros labios en cambio? Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Finalmente, capítulo 5, porque el tema está presente en cada capítulo. Versículo 9. Hermanos míos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y un uso más de nuestras bocas. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hermanos, nuestra lengua es un instrumento, como hemos leído, sumamente poderoso. Podemos con ella alabar, pero podemos con ella también quejarnos, y podemos murmurar, y podemos mentir contra la verdad. Es necesario que no confundamos la causa con el efecto. El que usted hable bien, el que usted no diga malas palabras, el que usted sea una persona que muestra respeto y cortesía, eso no impresiona a Dios. No es por su hablar que usted es justificado delante de Dios. Que una persona diga alabanzas, que exalte con sus labios al Creador, no significa que sea una persona que haya sido regenerada, que sea piadoso y que su fe esté en Jesús, el Señor de gloria. Pero quien ha sido justificado por la fe hablará de cuán grandes cosas ha hecho su Señor para con él, y expresará alabanzas. Pero lo contrario no es necesariamente cierto. ¿Por qué? Porque a los niños desde pequeños se les enseña que no hay que decir malas palabras, que hay que decir la verdad, y todo lo que pueden tener al final de sus vidas es simplemente un moralismo que le ha sido enseñado por los hombres. Pero toda persona que ha sido cambiada entiende que con su boca tiene que alabar y dar la gloria al Creador y a su Redentor. Personas que se engañan a sí mismas pensando que son creyentes y dicen serlo, dicen que tienen fe, pero ya vimos qué hacen cuando alguien tiene necesidad, solamente pronuncian palabras de poco provecho. No obstante, después de que este tema ha sido tocado, Santiago va a dar con su dedo en la llaga. Él no quiere que sus lectores se sientan cómodos diciendo, pues yo no soy de esas personas que dicen tener fe y que no hacen. Yo sí hago. Pero Santiago va a decirnos, un momento, ¿ya consideró usted su forma de hablar? Y por eso vemos, y vamos a estudiar esta noche los 2 primeros versículos, vemos una solicitud de Santiago, vemos las consecuencias que hay detrás de esa solicitud, y finalmente la causa o el motivo de esa solicitud. Veamos en primer lugar la solicitud. Es muy clara, está en el versículo 1. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Esa es la solicitud. No os hagáis maestros muchos de vosotros. El término que nosotros leemos aquí como maestro no es el término rabí, pero es el término didascalos, o de donde nosotros tenemos la palabra didáctico. Algo didáctico. ¿Qué es algo didáctico? Algo que se usa para enseñar, para instruir. Esa es la palabra maestro aquí. Y aplicaba, y también se le decía a los rabís, maestro, con esta palabra. Cuando Nicodemo llega a Jesús, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? La palabra maestro es esta misma que leemos acá. Entonces vemos que aplicaba para cualquier persona que tuviera un cargo de enseñanza. Por ejemplo, Jesús, aunque no fue un rabí reconocido por la sinagoga, él fue dirigido con ese título también maestro muchas veces. Y no solamente fue que las personas se dirigieron a él como maestro, fue que él también tuvo la oportunidad de enseñar en las sinagogas. Nosotros vamos a leer en los evangelios que él iba en Galilea haciendo muchos milagros, pero también enseñando en las sinagogas. Y también hay una muy particular, una vez que enseñó en Nazaret. ¿Y qué leyó él? El rollo de Isaías. Vemos que a él se le daba la oportunidad de enseñar.
Muchos judíos entonces también tenían esta oportunidad, no solamente Jesús. Pablo y Bernabé, en el libro de Hechos, nosotros leemos que ellos llegaban a las ciudades. ¿Y dónde enseñaban Pablo y Bernabé? En las sinagogas. Ellos eran maestros, podían enseñar ahí. Cuando ya se da la separación definitiva entre los judíos y los cristianos, cuando ya no les era permitido enseñar en la sinagoga, nosotros vemos que aún en la iglesia primitiva, muchas personas, aunque no fueran pastores, tenían la oportunidad también de enseñar. Pablo le escribe a los corintios lo siguiente, en 1 Corintios 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Muchas personas entonces podían participar con la enseñanza en la iglesia. Entonces nosotros vemos que a través de la historia, y también sucede al día de hoy, muchas personas, aunque no sean ordenadas directamente como pastores o maestros en la congregación, tienen la oportunidad de enseñar. Aquellos que son maestros de escuela dominical, aquellos que tienen estudios bíblicos en sus casas, tienen la oportunidad ustedes de enseñar la palabra de Dios. Entonces, estas son las personas que Santiago tiene en mente primeramente. Estos maestros son en efecto oficiales que tienen la oportunidad de enseñar la palabra de Dios. Pero toda aquella persona que tiene la oportunidad de hacerlo es también un maestro. Y van estas palabras dirigidas a ellos. Ahora, alguno dirá, ¿cuál es la intención de Santiago en esta solicitud? No os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Está él queriendo desalentar a las personas para que no enseñen la palabra de Dios? No, esa no es la intención de él. Él no quiere poner un obstáculo para que personas comuniquen las verdades bíblicas. Él no quiere poner obstáculos o dificultades a aquellos a quienes Dios puede estar llamando para que precisamente sirvan como pastores o maestros. No, Santiago no está tocando el tema de los requisitos de las personas que deben ejercer esta labor. Pero lo que él está haciendo es lo mismo que hace Pablo en la primera carta de Timoteo. ¿Recuerdan cómo dice 1 Timoteo capítulo 3? Si alguno anhela obispado, o sea, si alguno anhela ser pastor, buena obra desea, pero es necesario. Y presenta la lista de requisitos. Nosotros podemos entonces leer estas palabras de Santiago de la siguiente manera. Si alguno desea ser maestro, bien hace, pero considere las consecuencias de esta labor. O sea, él no quiere poner obstáculos. Si usted quiere ser maestro, bien está haciendo, pero considere las consecuencias a las cuales usted se va a exponer como maestro de la palabra de Dios. Si nosotros somos llamados a examinarnos si estamos en la fe, ¿cuánto más debe hacerlo la persona que está considerando ser maestro de la palabra de Dios? Ahora, no limitemos esto a un cargo oficial. Todo creyente está llamado a ser discípulos. Todo creyente, en un sentido, es misionero. Recuerdan, Cristo va a decir esto. ¿Qué está incluido en el hacer discípulos? Porque nosotros perdemos muchas veces el enfoque centrándonos más en el ir que en el corazón de esa labor. Dice, por tanto, id y haced discípulos, yendo a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todos estamos llamados a esta labor, a hacer discípulos. ¿Y qué consiste hacer discípulos? Es una labor primariamente de enseñanza. ¿Y de enseñar qué? ¿Una parte? No, todo lo que os he mandado. Eso es. Eso es. Hermano, todos nosotros debemos ser maestros de la palabra de Dios en ese sentido, porque debemos ser capaces de transmitir estas verdades a otras personas. Un pastor llamado
John MacArthur lo expresa de la siguiente manera. ¿Cuál es el punto de Santiago? Ningún creyente debe iniciar cualquier tipo de enseñanza de la palabra de Dios sin un profundo sentido de la gravedad de esta responsabilidad. Ningún creyente debe iniciar una labor de enseñanza sin haber considerado el peso de esta responsabilidad. Y él lo expresa de esta manera, y veámoslo así, hermanos. Si ya pecar con nuestra lengua a solas, o si ya pecar con nuestra lengua ante una o dos personas es grave, pecar con nuestra lengua en público es muchísimo peor. Es muchísimo peor. Porque la persona que está aquí al frente enseñando la palabra de Dios está actuando como un portavoz de Dios. Y hablar en nombre de Dios lleva consigo grandes implicaciones, para bien y para mal. ¿Cuál es la consecuencia entonces a las que se exponen los maestros y por la cual Él da esta solicitud de que lo consideren? Versículo 1, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es una responsabilidad. No se trata de sellar nuestras bocas, se trata de hablar responsablemente, que nos examinemos y evaluemos nuestros motivos por el cual anhelamos ser un maestro. Y Santiago comparte cuál es la consecuencia. Ya vimos cuál es la solicitud. No os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? Porque enfrentarán mayor condenación. O podemos expresar esa frase, mayor condenación, como que enfrentaremos un juicio más severo, un juicio más estricto. Pero llama la atención lo que él dice, porque recibiremos. Santiago se está incluyendo entre aquellos que recibirán este juicio más estricto. Y Santiago es un instrumento de Dios inspirado por el Espíritu Santo que escribió esta carta, y aún así él dice, yo recibiré un juicio más estricto. No hay excepción conmigo. Yo también he sido puesto para enseñar la palabra de Dios. Yo también me estoy exponiendo a un juicio más severo. Yo sé por qué se los digo. Este hombre no está poniéndose por encima de los demás. Yo soy un líder en Jerusalén. Yo soy el hermano del Señor Jesucristo. Ustedes van a enfrentar un juicio. No. Yo también recibiré ese juicio más severo. Y esta expresión mayor condenación o este juicio más severo es la palabra juicio que nosotros leemos en muchas veces en el Nuevo Testamento en un sentido negativo. La palabra es neutral, pero por lo general conlleva un juicio en el sentido negativo. Este juicio en el día final para los incrédulos será comparecer ante el gran trono blanco. Y para los creyentes el juicio lo que representa es el día que uno dará cuentas por sus obras y donde nuestras obras serán probadas y serán quemadas. ¿Cuáles resistirán la prueba del fuego? Los pastores, recalca Hebreos 13, versículo 17, velan por nuestras almas como ¿qué? Como quienes han de dar cuenta. O sea, todas las personas van a dar cuenta en el juicio delante de Dios. El pueblo de Dios también lo hará. Pero de forma particular se recalca que aquellos que tienen la labor pastoral darán cuenta de Dios por este ministerio, por esta labor. Ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Ciertamente hay una promesa especial también que Pedro expresa, que en el día final vendrá el príncipe de los pastores y dará una corona incorruptible. Y ese es un gran anhelo, que uno quiere ser hallado fiel en esta labor, que Cristo mismo dará esa corona incorruptible. Pero así como Cristo dará esa corona a aquellos que realicen esta labor con fidelidad, Cristo reservó las palabras más fuertes también para los falsos maestros. Sus palabras para los fariseos fueron de advertencia tal que uno debería temblar cuando las escucha. Él dice esto a los fariseos:
y diciéndole a las personas que se guarden de ellos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y eso es un pequeño extracto. Se puede leer todo Mateo capítulo 23, las palabras que Cristo tiene para estos falsos maestros. Las palabras de Pablo en Romanos 2 contra los judíos también aplican igualmente a los maestros falsos en estos días. A estos maestros que están enseñando, pero ellos mismos no conocen lo que es el verdadero arrepentimiento. Él les dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Hermanos, la predicación es un privilegio que no tiene nombre. Es un privilegio, es un gozo, pero lleva una responsabilidad enorme, enorme. Y es una labor que carga nuestros corazones. Y lleva hasta cierto dolor, porque es de enorme gozo saber que a pesar de nuestras debilidades, el Señor nos usa como instrumentos para que prediquemos su palabra, y que a pesar de esas debilidades, el pueblo está siendo bendecido y está siendo edificado. Pero llega el lunes y viene el mismo sentimiento. Viene una semana más en que debo preparar un sermón y que debo ser fiel para presentarlo al pueblo del Señor. Y este sentimiento, yo les digo, hermanos, es peor aún cuando uno reconoce cuán miserablemente falló en dar el sentido a un texto, en cuánto me faltó para exponer las riquezas que había en el pasaje, para que los hermanos puedan decir después de estudiar un pasaje que conocen mejor a su Señor y Redentor, que los impíos fueron confrontados ante la realidad del juicio, y ver que nos quedamos cortos. ¿Cuál es nuestra esperanza de los que instruimos? ¿Y cuál debe ser la esperanza de ustedes que escuchan? Soy un mero instrumento. El poder está en la palabra de Dios, que es para salvación. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no por ello nosotros debemos de dejar de ser diligentes. Debemos ser diligentes. Si en el día del juicio todos daremos cuenta por cada palabra ociosa que ha salido de nuestras bocas, ¿cuánto más los maestros? ¿Cuánto más? ¿Y cuál es la causa de esto? Ya vimos la solicitud: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque ¿cuál es la consecuencia? Enfrentarán un juicio más severo. ¿Y a qué se debe? A que todos fallamos en esto. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Porque todos ofendemos muchas veces. Todos pecamos con nuestras lenguas. Una vez más, Santiago, siendo un autor inspirado, se incluye.
Él sabe que no va a haber diferencia para con Él, que Él va a enfrentar ese juicio estricto para las ofensas. Pero hermanos, veamos aquí también, de paso, como un comentario breve, una prueba de la inspiración de las Escrituras. Porque si hubieran sido hombres que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, ellos lo que hubieran procurado hubiera sido presentarse sin mancha, sin tacha a la hora de escribir. Pero no, aquí vemos al Espíritu Santo controlando al escritor y usándolo tal cual es, según su contexto. Y vemos aquí a un hombre que reconoce que tiene problemas con su lengua, porque todos ofendemos. Y eso es el Espíritu Santo dándole la convicción de pecado a Santiago. Los autores no fueron meros bolígrafos en la mano de Dios, fueron usados tal cual eran, pero preservados del pecado y del error a la hora de dar o de escribir los escritos que ahora nosotros recibimos como la palabra de Dios. Pero todos ofendemos, no hay excepción. Los incrédulos pecan con su lengua, los cristianos pecan con su lengua. ¿Por qué es que es tan fácil pecar con nuestras bocas, con nuestros labios? Una vez más, debemos reconocer que muchos de nosotros no hemos cometido ciertos pecados simplemente porque no se ha presentado la oportunidad para hacerlo. Porque Dios, en su misericordia y en su gracia, cerró las puertas para que nosotros no nos viéramos expuestos a esas situaciones. Pero ¿qué sucede con nuestras bocas? Esas siempre están disponibles para decir y para expresar. Posiblemente con nuestra lengua es la forma más fácil que tenemos de pecar. No podemos detener lo que sale de ellas, no hay vuelta atrás. No podemos decir una palabra y capturarla para que alguien más la escuche. No podemos hacer eso. ¿Cuántos desearan poder hacer eso? Hay un estudio donde los científicos dicen que una vez que una onda de sonido ha salido, que va a seguir así indefinidamente, y que si hubieran máquinas capaces de poder recuperarlas, toda onda de sonido que ha salido podría volver a ser capturada y reproducida. Eso me llamó a mí mucho la atención y me puse a investigar un poco más. Y hubo un aparato que se llama fonoautógrafo, o sea, fono de sonido y autógrafo, allá por los años 1860. Y una persona ideó con este aparato cómo capturar las ondas de sonido y escribirlas en papel, como los sismógrafos. Algunos hemos visto esa imagen, ¿verdad? Como de una aguja que va marcando la intensidad. Algo parecido, funciona diferente, pero algo parecido. Al final en el papel iba a quedar un dibujo de las ondas de sonido. Claro, ellos dijeron, bueno, sabemos ahora que el sonido tiene forma de onda, pero no sabían cómo reproducirlo. Hace unos años atrás, unos investigadores tomaron ese papel tan antiguo del año 1860 y por medio de una computadora, y ya con el conocimiento que se ha adquirido, pudieron reproducir el sonido que había en esa hoja de papel. ¿Y saben qué se escuchaba? Un hombre cantando una canción francesa muy popular que se llama En el claro de la luna. Aún a pesar de los años que habían pasado, tomaron esas ondas y se pudo saber qué había cantado una persona en el año 1860. ¿Se imaginan que alguien pudiera estar capturando todas nuestras palabras y que luego las estuvieran reproduciendo enfrente de nosotros? Hermanos, Dios no necesita esos instrumentos. Él sabe todo lo que nosotros hemos dicho. Y todo eso ha sido grabado. Deberíamos considerar aún más cada palabra que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque es que las palabras no debemos verlas como algo secundario, que aparte de nuestros hechos. Veamos un ejemplo, vamos a Proverbios capítulo 11. Vamos a Proverbios capítulo 11. Proverbios 11, versículo 1. Veamos aquí lo que dice el texto. El peso falso es abominación a Jehová,
mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué es abominación a Jehová? El peso falso, aquel que usa sus instrumentos de medición y los ha ajustado para que no den realmente el peso que deben dar. Vayamos ahora a Proverbios capítulo 12. Proverbios 12, versículo 22. Veamos lo que escribe ahora el autor. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El que igualmente tiene pesos falsos como el que miente con sus labios, y ambas cosas son abominables delante del Señor. No hay diferencia entre el pecado que cometamos con nuestros labios como con aquel que podamos hacer con nuestras manos. Ambas cosas son abominación a Jehová, ambas cosas son pecado, y por ambas cosas seremos nosotros juzgados. No menospreciemos y digamos que fue una mentirita, que fue un pequeño insulto. Labios mentirosos son abominables. No menospreciemos los pecados que estamos cometiendo con nuestros labios. Es nuestra naturaleza. ¿Por qué es que todos ofendemos con nuestros labios? Porque está impreso en la naturaleza caída del hombre desde que nace. Nosotros de nuevo debemos enseñar a nuestros hijos a que digan la verdad. ¿Qué pasa en la caída cuando Dios busca a Adán? Adán, ¿qué has hecho? La mujer que me diste. De una vez con su boca echándole la culpa a Dios. ¿Y qué leíamos nosotros en el capítulo 2 de Adán cuando vio a Eva? Esta es ahora hueso de mis huesos y ahora será llamada varona porque del varón fue tomado. Estaba contento el hombre porque Dios le había dado una mujer. Pecaron, la mujer que me diste, con su lengua. De una vez, vemos lo que es el pecado. De una vez con sus labios, echando la culpa a Dios por quien antes había dado las gracias. Así somos. Y no hay que leer muy adelante para ver cómo peca Caín. Caín, ¿dónde está Abel? Y yo no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Tú lo has matado. Viene Lamec, un descendiente de Caín. ¿Y qué hace con sus labios? Pronuncia palabras de juicio. Que si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será en verdad 70 veces, usando su boca para proferir ese tipo de juicio, como si él fuera Dios. Más adelante que vemos a Noé, un hombre que por la gracia de Dios no fue contado con los demás que murieron en el diluvio. Nosotros leemos, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Y qué pasa una vez que termina el diluvio? Noé se emborracha y su hijo y posiblemente su nieto cometen un pecado. ¿Y qué hace él? Palabras de maldición. Sea Canaán siervo de sus hermanos. Un hombre que halló la gracia de Dios. Hermanos, y este será el patrón que la Biblia nos estará presentando. Un registro de hombres y mujeres que engañaron con sus palabras para obtener lo que querían, para matar a todo un pueblo como hicieron Simeón y Leví. Ellos engañaron. ¿Para qué? Para luego ir y matar a todo ese pueblo. Vemos a Amnón engañando a David y engañando a Tamar, su hermana, para abusar de ella. Y en el Nuevo Testamento seguimos viendo lo mismo. Vemos a un Pedro prometiéndole al Señor: Señor, yo nunca te dejaré. Y horas más tarde negándolo 3 veces. Vemos a los fariseos murmurar, vemos a los fariseos tratar de blasfemo y de bastardo a Cristo. Y al final a toda una multitud clamando: crucifícale, crucifícalo. Preferimos a Barrabás. Con sus lenguas, con sus lenguas. No es sorpresa que los salmos y Pablo, citando a los salmos, confirmen que nuestras gargantas sean como sepulcros abiertos, que nuestras lenguas sean engañadoras y que nuestros labios sean venenosas como serpientes. Esa es nuestra naturaleza. Y Cristo viene a confirmar todo esto. Y Él dice que es parte del fruto. Un árbol bueno dará fruto bueno, el árbol malo dará fruto malo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Pregunta Cristo.
¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué está reflejando tu hablar acerca de tu vida? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento retratan esta realidad. Pecamos con nuestros labios, pecamos. Ahora, yo pregunto a usted que está esta noche, me pregunto a mí mismo, ¿estamos convencidos de que hemos pecado con nuestros labios? ¿Estás convencido? ¿A quién has ofendido? ¿A quién has insultado? ¿A quién le has prometido algo y no has cumplido? ¿A quién has tratado de fatuo o de necio? ¿A qué promesas has hecho a Dios y no has cumplido? ¿Estás convencido de pecado o simplemente aceptas esto con una resignación indiferente? Pues todos pecamos con nuestros labios. ¿Es esa tu actitud? Es momento para las aplicaciones de este sermón. En primer lugar, hay una realidad que no podemos evadir, y es que todos hablamos. Todos hablamos. Aun si una persona tuviera que hacerlo por señas, esa persona también habla y se comunica. Porque como vimos, hermanos y amigos, en última instancia, aunque usted no sea un pastor o maestro ordenado, si usted es hijo de Dios, tendremos la oportunidad de enseñar y de hablar. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cómo haremos nosotros esta labor de enseñar a los demás? Veamos que el pecado que se menciona acá de ofensa no está en el contexto siquiera de la mentira, del insulto, está en el contexto de hacer algo que estamos llamados a hacer, que es enseñar la palabra de Dios. O sea, no son chismes, no son murmuraciones, no son mentiras, es que podemos pecar y podemos ofender al enseñar, al proclamar el mensaje del Evangelio. Y nosotros acarreamos una severidad mayor al hacerlo irresponsablemente. Y la solución no es quedarse callado, porque nosotros no estamos mandados a callar estas verdades, sino a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es quedarnos callados, es reconocer que para esta labor debemos clamar y pedir el auxilio del Espíritu Santo para que nos guíe para hacerlo de la mejor manera. No se trata de recitar palabras, no se trata de memorizarse una fórmula y decir, bueno, es que así nunca voy a fallar. Es que eso no es presentar el Evangelio. No es una receta prefabricada. Si el Evangelio llena nuestros corazones, nosotros hablaremos del Evangelio. Hermanos, no es una petición muletilla que nosotros hacemos aquí frente a ustedes cuando pedimos que el Señor nos guarde del error. Yo mismo debo estar consciente de no decirlo simplemente por una formalidad, sino reconocer que en efecto, si no es por la obra del Espíritu Santo, nosotros no seremos preservados del error. Porque así como hemos visto cómo Dios ha usado instrumentos en la historia, también hemos visto cómo grupos se han apartado de la verdad. Y debemos temer que el Señor nos confirme en la verdad. Además, nosotros no solamente hablando las buenas nuevas hemos pecado y ofendido, lo hemos podido hacer ante nuestros hermanos. Durante esta semana, ¿ha ofendido usted a su esposo, a su esposa? ¿Ha ofendido usted a alguno de los pastores, a uno de los diáconos? ¿Ha ofendido usted a alguno de sus hermanos en la fe? Si esta noche usted está siendo convencido del pecado de ofensa con su lengua, yo le invito a que confiese ese pecado y busque a esa persona que ha agraviado, porque hay perdón en el Señor para que Él sea reverenciado. No pequemos una vez más con nuestros labios al negar que no somos ofensores. Porque ¿qué dice Juan? Si decimos que no hemos pecado, y veamos una vez más, si decimos que no hemos pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso.
y su palabra no está en nosotros. Hermanos, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En segundo lugar, este texto quiero que nos lleve a una oración por sus pastores, a que oremos por nuestros pastores. En segundo lugar, creo que ha sido evidente, o he procurado presentar delante de ustedes la gran responsabilidad que tenemos. Y sé que para Eric, para Alex, para mí, para Eduardo, está clara la severidad de estas palabras. Que nosotros no queremos ser identificados con esos fariseos que enseñaban y juzgaban, pero que ellos mismos cometían esos pecados. Es nuestro deber presentarnos ante ustedes con un sermón cuidadosamente preparado. No obstante, hermanos, el peso y la responsabilidad de esta labor debe llevarnos a que nosotros estemos orando por nuestros pastores. Yo sé que oran, entonces es más bien invitarlos a que no desmayen en esta labor de orar por nosotros, para que nuestra enseñanza y testimonio sea fiel, tal que ustedes puedan obedecer y sujetarse a sus pastores con una limpia conciencia. Y nosotros podamos realizar esta labor con un gozo creciente. Por último, quiero finalizar esta noche con una esperanza para los ofensores, es decir, para todos nosotros. ¿Esperanza? Ronnie, ¿dónde la veo? Aquí yo no veo esperanza, veo más bien lo que dice Santiago. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. O sea, que está diciendo Santiago, si alguno es capaz, es como que está dando a entender de que nadie es capaz de hacerlo, que solamente el que es maduro espiritualmente puede refrenarlo. Y cuando nosotros vemos nuestras vidas y decimos, ¿cuánto me falta a mí para yo decir que soy tan maduro, que tengo el dominio sobre mi lengua? Y más bien estamos siendo desanimados al ver cuánto nos falta. Recuerden lo que les dije al principio, esto es una carta. ¿Qué fue lo que Santiago escribió antes de llegar a este punto? ¿Quiénes fueron los ejemplos que él compartió? Abraham y Rahab. ¿Qué dice él? Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Aquí está la esperanza, porque Abraham fue un hombre también que mintió por temor y por miedo. Rahab también mintió para proteger a los espías. La Biblia no alaba a Rahab por haber hecho esto, pero algo sí sabemos, por fe, ella recibió a los espías y los protegió. Y el Señor salva a pecadores como Abraham y salva a pecadores como Rahab. Santiago no los está mencionando para que los tengamos como una excusa para ofender sin freno. No es esa la esperanza. La esperanza es que hay salvación para pecadores, que hay salvación para los mentirosos, para los que hablan y no cumplen, para los que hemos sido descuidados con los que decimos y con los que hemos prestado nuestras bocas para destrucción y no para edificación. Hay esperanza, porque al final del día, que esta convicción del pecado sirva no para desalentarnos, sino agradecer a Dios por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no ofendió con su boca. Porque Él siempre tuvo la palabra adecuada para responder a cada persona como debía. Y porque Cristo nos enseñó a nosotros el correcto sentido de la ley. Él vino y descendió para enseñarnos. Y no hay maestro como Cristo. Él es el maestro. Él mismo es no solamente el que enseñaba la palabra, Él es la palabra de Dios, el Verbo encarnado, y vino para dar libertad a los que nos hemos contaminado y condenado por lo que sale de nuestras bocas, porque lo que sale del hombre, eso es lo que lo contamina. Y Cristo vino a redimir a todos aquellos que confiesan esa maldad, porque Él mismo es la palabra. Y todo aquel que lo recibe por fe, no solamente es justificado delante del Padre, recibe al Espíritu Santo, que le recordará todo lo que Cristo vino a enseñar.
y Él vendrá, el Consolador, y os recordará todo lo que yo os enseñé. ¿Para qué? Para que nuestros labios ya no sean instrumento de ofensa, sino para exaltar y para ser portavoces de Cristo en las naciones. Oremos. Padre, ¿sabes cuán corto, una vez más, es este sentimiento de no haber expresado el peso de estas palabras? Pero Señor, que al meditar en esta porción, Tú nos lleves a doblar rodillas. A los pastores primeramente por la responsabilidad de este enorme privilegio que sí que has concedido, pero que Tú juzgarás aún con más severidad, para que los hermanos todos juntos estemos orando por los siervos que Tú has puesto, para que nos guardes del error, para que nos guardes de ofender con nuestros labios. Oh Señor, haznos clamar a Ti, para que este evangelio que proclamamos, que abrazamos y que cada vez que decimos que conocemos y que lo vivimos cada día, que este mensaje que abrazamos por fe, lo estemos expresando a los demás. Cámbianos, Señor, para no destruir, sino en cambio predicar el día agradable de salvación con nuestros labios. Y Te agradecemos una vez más por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí pudo cumplir por nosotros lo que nosotros no podemos hacer, y Él nunca ofendió con su boca, y en cambio enseñó siempre el sentido correcto de la ley. Gracias por Él, gracias porque Él vivió esa vida de perfecta obediencia. Te rogamos ahora que nos lleves con bien a nuestros hogares y que reflexionemos en lo que hemos escuchado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.